tardes, amigos del portal TV Castilla Vive. Nos encontramos aquí en Nueva Jersey, en casa de un personaje nuevo para mi persona, pero posiblemente muy conocido y de mucha importancia de quien aprender para todos los peruanos y los ciudadanos del mundo. Se trata de Fernando Mariscal. Fernando, un gusto, te agradezco muchísimo por brindarme tu tiempo y tu espacio para conversar con nuestros amigos del portal. ¿Quieres hacer un saludo para ellos? Tienes la cámara. Claro que sí. Siempre un saludo fraternal para cada uno de ustedes. Que Dios siempre los cuide, que Dios siempre les dé fuerzas, que nos dé siempre mucho valor para seguir a nuestros héroes, para estar siempre a su nivel de ellos. Pienso que no hay nada imposible, así que siempre con la ayuda de Dios se puede lograr. ¿Cuándo fue que saliste de tu patria, el Perú, y podrías contarnos algo de los motivos de tu salida? Yo vine de Cusco a los Estados Unidos en 1989. Llegué a New Jersey el 20 de septiembre y los motivos fueron siempre para tener mejor economía. Yo estudiaba arte en la escuela Diego Quispetito En Cusco. Sí, en el Cusco, y en el proceso de la escuela es que mi hermano que vivía aquí me ofrece venir acá. Entonces aquí he seguido mis estudios, he ido al Essex Community College y luego me he dedicado a pintar de completo. Trato de pintar todos los días, esa es mi disciplina, y también enseño a un pequeño grupo los días lunes. De esta manera me siento mejor, no cobro nada, pero también les pido que ellos también hagan el esfuerzo, si realmente les gusta de pintar, que pinten todos los días, porque siempre mi padre decía, mi madre decía que era mejor tener una persona con el pincel en la mano que con el fusil en el hombro. Hablando de papá, de mamá, tus ancestros, ¿de qué manera ellos influyen en tu trabajo artístico? Tuve la suerte de vivir cerca de un río y en ese río había mucha arcilla, y en esa época no había juguetes como el día de hoy, que te los compras por $1 así, y entonces me dedicaba a crear mis propios diseños de carritos, de aviones, y bueno, poco a poco esa fue la inclinación, hasta que eventualmente yo los diseñaba ya al carbón. Y sí, mi mamá, no sé, ella siempre me decía que el ser artista era un reto grande, había que ser excelente o no serlo, o si en el proceso de serlo había que tener mucho esfuerzo porque generalmente eran pobres. Pero el pintar es una riqueza ya, ¿no? O el ser artista, como estábamos hablando antes, es ser rico ya. Entonces lo económico, claro que es bien importante, pero si uno está fuerte por adentro, creo que está bien. Estando más o menos 23 años en Nueva Jersey, ¿usted cómo vive su peruanidad aquí? Yo soy peruano aquí y bueno, donde vaya, soy completamente peruano, y eso es lo bonito de tener una raíz, que donde yo vaya, pues florezco gracias a esa raíz, ¿no? Y sabemos que los Estados Unidos es nuestra segunda patria, porque acá vivimos, pero nuestro corazón es realmente peruano. ¿Y cómo lo expresa viviendo aquí, en una segunda patria, esa es su raíz de la primera patria?
bueno, disfrutando de nuestra comida, nunca hemos dejado de comer nuestro ceviche, nuestras comidas, nuestras costumbres. Yo nunca dejo de oír huaynos, valses, entonces... ¿Asiste, participa en organizaciones peruanas también aquí? Claro, yo pertenezco a un grupo que se llama Tradiciones Culturales. Y es esto de peruanos netamente, como yo, como tú, y esto con los mismos sentimientos, ¿no? Y a veces vemos que hay estos grupos que también celebran al Señor de los Milagros. Entonces creo que no dejamos de ser peruanos por hecho de estar en otros países. A través del arte, ¿estás vinculado con artistas peruanos que radican en el Perú? Solamente los amigos de la escuela. De la escuela. ¿Todavía tienes comunicación? Sí. Siempre que voy a Cusco los visito, siempre voy a la escuela, veo sus obras en las tiendas, en los restaurantes, y es un orgullo. O sea, de la envidia pasa al gozo, ¿no? Porque ves que están creciendo y están triunfando. Sí, un compañero mío que me gusta siempre verlo es, por ejemplo, Mario Curasi, después Luis Aguayo, que tiene su galería, Gibaja, que fue un maestro mío una época, y sí, o sea, varios más que, bueno, ahorita mismo no recuerdo. Claro. Tu paso por la Escuela de Artes en el Cusco, ¿ha marcado algún tipo de estilo en ti? ¿Algún tipo de género? Claro, siempre la escuela te brinda la oportunidad de ver estos tipos y estos estilos. Y bueno, no ha habido tanta influencia en lo que yo hago, pero sí me ha enseñado la técnica y el perder el miedo en poder representar lo que más me gusta. Yo tenía un maestro Orozco, y él hacía pastel, pastel tiza, y de él todavía se me ha quedado esa influencia. Veo que muchas sus pinturas están hechas en pastel. Sí. Bueno, por ejemplo, cuando salgo a la calle y bueno, no tengo que llevar todo el equipo que hago con el óleo, con un simple estuche puedo puedo hacer apuntes, y entonces resulta mucho más fácil, ¿no? Y siempre recuerdo esa sensibilidad de él, de tener mucha paciencia cuando trabajaba con eso, y entonces eso se me ha quedado de él. ¿Cuáles son los motivos que más reproduces o más que te llevan a producir más en tu arte? Los motivos que yo hago son dos. Son los abstractos, como esta pintura que como esta pintura, como esas, y hago realismo. En el realismo yo subdivido lo que es hago calles, he visto, sí. Hago retratos, y mucha gente piensa que las dos formas de creación o de arte no van juntas, pero en mi caso y en el caso de muchos va. Entonces, porque yo uso una para reforzar la otra y viceversa. En esencia, cuando llueve no puedo salir a pintar. Y entonces puedo pintar bodegones, pero a veces me dedico a practicar en el afán y empiezo a componer los abstractos. Empiezo a jugar con el color y... No, eso es como leer un libro que te gusta y quieres y sigues, y entonces el color y la composición es lo mismo para mí. Voy jugando y jugando y hasta que ya es la 1 de la mañana y entonces tengo que dormir. ¿Cómo poder encontrar al Perú en algunos de tus dibujos? Yo creo que todo lo que produzco debe ser una mezcla de Perú de mi infancia y el Perú que vivo ahora a la distancia. O sea, creo que se mezcla
lo que vivo también ahora con aquellos, es como una cadena que está, que cada eslabón está presente allí, ¿no? Aún cuando no te des cuenta. Claro, o no, en esencia sí me doy cuenta, o sea, siento que lo que viene, o sea, en el abstracto, en la pintura, tiene el origen allá, o sea, en el Perú. Y bueno, se desemboca acá, ¿no? En esencia. Mucha gente ha notado, por ejemplo, que ve mis pinturas, que hay cierto matiz peruano, hay cierto matiz inca, ellos dicen, ¿no? Sí, me fijo, por ejemplo, en esa pintura, ese tipo de combinación de colores hace mucho referencia a las piedras de Sacsayhuamán, de toda la construcción, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, tejidos, por ejemplo, los de Paracas o los de, ¿no? O sea, ¿será que de niño hemos caminado siempre por los museos que eso nos ha, o sea, siempre ha quedado, ¿no? En nosotros? Entonces, sí, o sea, mi peruanidad está ahí, vigente, creo, hasta siempre. Exposición que hace la Sala Hispanoamericana en la Biblioteca Pública de Newark, en donde tienes pinturas en pastel, como dices tú, de calles, así, o de parques, pero también hay dos pinturas, dos trabajos excelentes, grandes y distinguidos de los otros, ¿no? Que creo que es en óleo, ¿no? Así es. Uno es el episodio de Ventura Calamaki, una líder campesina poco conocida, precursora de la independencia, ¿no es cierto? Así es. O sea, fue años previos al 821. ¿Qué te llevó a pintar eso? Mira, yo conozco a un amigo, Roberto Bustamante, y conversando con él me cuenta de ella, y desde ese momento quedé como interesado en conocerla más, y me gustó mucho que una mujer como ella, que era panadera, había reunido mujeres en esa época, 1814, para luchar contra la hegemonía en la que estaban siendo sometidas, y ese valor, esa disposición de sacrificio y de morir por luchar, esto me gusta. Yo creo que la vida está llena de heroísmo, y eso quería que nuestros peruanos, desde el más anciano hasta la más joven, me gustaría que entiendan que venimos de una sangre así, de una lucha por nuestro espíritu libre, física y es mental. Entonces eso es que me subyugó para poder pintar esa escena, que es una copia. El autor original se llama, creo que es Alfredo Ñáñez, y él es ayacuchano, y la pintura es grande. Yo le he reducido un poquito. Ahora, ¿tú conoces la pintura original de Yáñez? Solamente la foto. La foto. De la foto yo he hecho una copia imaginada, recreada. Recreada, porque en esencia el original estaba medio deteriorado. Y la foto también. Entonces le he puesto un poquito de lo que yo creía, como vengo de zonas parecidas, de esa puna, claro, de esa serranía, porque soy serrano. Entonces he podido cooperar, y eso no es bueno a veces, pero tenía que hacerlo, claro, para que el cuadro tuviera... Bueno, es que es una creación tuya, es una recreación de algo, pero es creación tuya. Y tiene que tener su diferencia, obvio. Bueno, sí, bueno, a veces sí. Ahora, yo he visto el cuadro, me llamó la atención que ella, como los otros personajes allí referidos, gráficos, no tienen rostro. Sí, recuerda que en ese momento hay un movimiento, están en plena escena o sea, es una acción.
y el movimiento no permite que el rostro se vea nítidamente. Ajá. O sea, ¿te refieres al movimiento del acto de Correcto. esos personajes en ese escenario En esa escena. de rebelión, de Claro. enfrentamiento con los soldados realistas? Claro, entonces lo que he hecho ha sido sugerir simplemente movimientos Ajá. y estos personajes. Ajá. No es que no era fácil imaginarlas a ellas. Yo supongo que tenían el rostro brillante de resplandor por ese sacrificio. Ellas sabían que iban a morir, Claro. pero la causa es lo más bonito. Ellas iban a morir por una causa justa. Ajá. Y eso es lo que me lleva a hacer la copia, en esencia. Y es un poco el rescate de un episodio así de enorme valor vital, patriótica, el que en el fondo puede ser que te motiva para traerlo y exponerlo y difundirlo y decirle nosotros fuimos y somos capaces de seguir siendo así, Claro. ¿no? Ese es. Claro, porque tenemos eso en nuestra sangre. Ese es el mensaje. Cuando yo veo a ella, como decía otro señor, decía, ella me recuerda a mi abuela, a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa, a mi hija, a mi nieta, porque ellas luchan. O sea, nuestras madres, nuestras abuelas han sido así. O sea, gracias a ellas es que estamos aquí también, Ujú. luchando contra un gigante que es este hermano país. Ujú. Y gracias a ese valor que tenemos es que estamos donde estamos. Y se puede surgir y ser pionero, ¿no? Lógico. En un contexto diferente. Claro. Cuando vi la otra pintura, en la que, según me informaba la empleada de la sala hispanoamericana, era un intento de representar el rostro de Ventura Ujú. Kalamaki. ¿Es cierto eso? Lo que hice yo fue pedirle a una amiga para que posara, y ella era peruana, mitad peruana y mitad americana, y entonces le pedí a ella que posara para mí, y le hice el retrato de ella pensando en Ventura Kalamaki. Y la joven esta que vi es una persona, y la escogí a ella porque tiene un carácter sólido, fuerte, aunque es joven. Y yo pienso que Ventura era así, era una mujer decidida. O sea, no es los rasgos físicos. Para los que puedan ver esta pintura, y lo van a ver aquí en el portal, no son los rasgos físicos de esta mujer allí retratada los que nos deben llevar a imaginar el rostro de Ventura Kalamaki, sino el espíritu que tú... Así es. Para hacer esa distinción, porque Claro. puede que no parezca una indígena andina, ¿no? Puede ser Sí. que no parezca. Y sí, y no parece mucho, pero si tú la ves bien, espiritualmente, ¿no? Hablando, representa eso, ese valor, ese coraje. Eso es lo que me gusta de ella. Usted, Fernando, ¿qué sabe de Ramón Castilla? Desde que yo era niño siempre me decían, porque el apellido mío es Mariscal, y entonces siempre me bromeaban, Mariscal Ramón Castilla, entonces decía así. Y desde ese entonces mi padre, como te conté, era asimilado al ejército. Él siempre nos hablaba de él. Y desde siempre lo hemos conocido. Sabemos que era un individuo progresista. Sabemos que era un hombre, lo que tú has dicho antes, que vio una realidad y se enamoró de la verdad, o sea, de nuestros peruanos. Y gracias a él es que creo que nuestro país empezó a caminar como es hoy, ¿no? Y yo te aseguro que hay muchísimos como él ahora mismo, peruanos en todo el mundo, pero me parece que deberíamos de insistir, como hacemos con la obra de Ventura, de seguir haciendo brillar esas características de él, porque la mente es tan frágil, hermano, que nos olvidamos al siguiente domingo.
Y es lindo lo que tú haces, porque especialmente en mi casa siempre lo hemos admirado. Porque gracias a él nuestro país se organizó como un país. Gracias a él esto trajo todo esa industria, ese programa que cualquier grupo pequeño tiene que tener para poder seguir adelante, ¿no? Y eso yo creo que muchos jóvenes ojalá no se olviden de él y siempre tengan el deseo de recordarlo, porque es otra de las cosas que yo también admiro. Y mira, gracias a individuos como él es que la sangre me sigue circulando. O sea, la esperanza está allí. Claro. ¿No? Lo que decía Jorge Basadre, ¿no? Todavía somos posibles. Todavía somos, sí. O sea, está viva la posibilidad de ser un Perú que él buscaba, que era un Perú feliz. Cuando tú vas al Cusco, me imagino que la visión de lo que has visto siempre cuando era niño es otra. Es otra. Cuando tú ves esas estructuras arquitectónicas, agrícolas, astronómicas, que se aprecian en esos grandes puntos de referencia y visita, ¿qué te hace pensar, considerando la misma perspectiva de un personaje histórico? ¿Hay algo que rescatar allí? En esas ruinas que nosotros llamamos, en esos centros de turismo. Claro. Hace un año estuve en Machu Picchu y había un muro el cual yo observaba que tenía 3 diferentes tipos de arquitectonía, y uno era moderno, el otro era más antiguo y el otro era completamente extraño y bien antiguo. Entonces, solo para dejarte saber que nosotros venimos de una cultura extremadamente rica y de miles de años. Yo no creo que la cultura inca haya sido solamente 1000 años o 2000 años. Yo presiento que ha sido, muchísimo más. Porque si tú vas por el Tiahuanaco, ves una belleza infinita. Nosotros no tenemos nada que envidiar a los egipcios, a los europeos, a esa antigüedad de europeos, porque nosotros creo que hasta cierto punto pienso que hemos sido hasta primeros en elaborar todo esto. ¿Qué es lo que tú podrías decir a los compatriotas peruanos de aquí que vean, o de nuestro Perú, que viven allá en el Perú? Sí, yo quisiera recordarles que realmente, como hemos hablado en este tiempo, que somos muy importantes, somos una raza especial, tenemos la bendición que tenemos una base excelente. Tenemos nuestros incas, nuestro mestizaje, nuestro criollismo, nuestro Ramón, Castilla, individuos así que debemos imitarlos y deberíamos de trabajar con ellos mano a mano para poder lograr que nuestro país brille más aún, porque gracias a Dios brilla, pero no, podemos pulirlo mejor todavía. Como el sol. Como el sol. Gracias a los valores reinantes en el ambiente podríamos hacer que brille en nuestras vidas como... Claro. Gracias por la aclaración. Amigos del portal Castilla Vive, ojalá llegue algún momento en que podamos hacer esto más interactivo y poder tener la oportunidad de recibir preguntas también de quienes nos están mirando, pero por el momento son las circunstancias. Vamos a terminar esta entrevista con Fernando
mariscal, pintor peruano, nacido en el Cusco y que radica aquí en Upper Montclair, New Jersey, en los Estados Unidos.